Bueno, sigamos. Comenzamos ahora, creo, a ver la dificultad de hablar sobre el amor de Dios a un mundo incrédulo. Este informe citó las dos cosas que estas personas dijeron: que Dios te ama no importa lo que hagas, y eso es una mentira. Clarísima. Mi Biblia no habla sobre un amor incondicional. Dice cosas como: Dios ama a los que le temen. Dios ama a los que guardan sus mandamientos. Eso no me suena incondicional. Ahora, algunos han tratado de decir que el verdadero contraste en Dios es entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Escucharon eso? Se remonta a un hombre llamado Marcio en el siglo V, y la herejía se llama marcianismo en honor a él. Es la herejía que dice que el Dios del Antiguo Testamento es duro, cruel y antipático, y el Dios del Nuevo Testamento es amoroso, compasivo y bueno. Es una impresión muy común de aquellos que no conocen sus Biblias lo suficientemente bien. Y me entristece decir que hay comunicadores evangélicos en los medios de comunicación que ahora han revivido esa herejía y critican al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes decir que el amor de Dios maldice a la gente? Es una tontería. ¿Cómo puedes decir que el amor de Dios mata a la gente? Es una tontería. No es el amor el que une los dos lados de su carácter. Es otra cosa y quiero explorar eso con ustedes ahora. Es su pura bondad. Bondad. Así que lo que deberíamos estar hablando con el mundo sería sobre la bondad de Dios. Anuncié el Evangelio 2 veces en mi vida, una vez en Nueva Zelanda y una vez en Gloucestershire. Me pidieron que participara en una serie de reuniones evangelísticas en el ayuntamiento de Gloucestershire y en la Universidad de Nueva Zelanda. Me dijeron: ¿podría darnos un título para sus charlas? Y yo dije muy simplemente dos palabras: buen Dios. Eso resume todo lo que creo sobre Dios. Para mi horror, en ambos lugares pusieron grandes carteles con una horrible fotografía mía. Ya saben, ese tipo de traje y corbata con una forma que te hace parecer un monstruo, casi como Drácula, y luego encima mío decía: buen Dios, Ayuntamiento de Gloucestershire. Bueno, les digo que el lugar estaba lleno desde la primera noche, en ambos lugares. Pero ven, decir buen Dios se ha convertido en un improperio leve, en un insulto, como cuando golpeas el clavo equivocado con el martillo o cuando ves cómo tus vecinos han decorado su habitación principal. Están esos programas de televisión y la reacción inmediata es: buen Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Y ellos no se dan cuenta de lo que están diciendo. Dios es bueno. Y esa es una palabra que viene de Génesis 1. Todo lo que hizo es bueno, porque Él es bueno. Pero la palabra bueno se ha devaluado y ha perdido su significado, como la palabra amor. Es malinterpretada. Usamos bueno de muchas maneras diferentes. Acabamos de tener una buena comida, has tenido unas buenas vacaciones. Espero que el clima sea bueno mañana. E incluso hablamos de un buen perro. Buen perro. Y usamos la misma palabra para Dios. Es extraordinario. ¿Qué queremos decir con bueno? Lo hemos relativizado, ya no es una palabra absoluta. Debería significar absolutamente perfecto, pero nunca lo usamos así. Lo usamos como si algo o alguien nos da placer o disminuye el dolor. Es un buen dentista. ¿Te refieres a que tiene una habilidad suprema o quieres decir que puede tratarte sin dolor? Cualquier cosa que nos dé placer es bueno. Y un día un hombre vino a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay una persona que es buena, y esa es Dios. La palabra bueno ha perdido tanto su significado que incluso cuando la usamos de Dios, estamos siendo descarados. Lo que queremos decir con un Dios bueno es un Dios que es absolutamente perfecto.
Ese es el verdadero significado de bueno. Así que tendremos que encontrar otra palabra. Hay una palabra en el diccionario que casi nunca se utiliza en el habla normal, pero que está ahí, que podríamos utilizar acerca de Dios y comenzaría a transmitir lo que es Dios realmente. La hay y voy a dárselas. La palabra es justo. Dios es justo. Dios, y eso es lo que tenemos que decirle al mundo. Eso es lo que el mundo más necesita escuchar, incluso si no quiere escucharlo. Cuando Jesús oraba, nunca decía Padre amoroso. Nosotros sí, pero Él nunca lo hizo. Si lees su oración en Juan 17, hubo dos adjetivos que usó, Padre Santo, y más tarde en la oración, Padre Justo. Eso le pone una calificación a su Padre muy severamente. Padre Santo y Padre Justo. ¿Qué queremos decir con esa palabra? Déjenme explicarlo. Primero del lado positivo, vamos a ver, primero voy a empezar con el negativo. Lo negativo de lo recto es que Dios nunca puede hacer, nunca, nada mal. Una vez tomé una hoja de periódico y escribí en la parte superior cosas que Dios Todopoderoso no puede hacer. Y en 5 minutos había escrito 30 cosas que Dios Todopoderoso no puede hacer. Lo primero que escribí es que no puede decir una mentira. Que no puede tener un pensamiento impuro. Que no puede romper una promesa. Y escribí 30 cosas. Y luego que terminé de escribirlas me di cuenta con shock que había hecho todas ellas. Y eso no me hizo sentir mayor que Dios Todopoderoso, me hizo sentir mucho más pequeño. Hay muchas cosas que Dios nunca puede hacer. Gracias a Dios que es justo. No tiene favoritos. No puede ser sobornado. No puedes negociar con Dios. No puedes corromperlo de ninguna manera. Su juicio a cada uno de nosotros será absolutamente justo, porque Él sabe toda la verdad. De paso, por eso llamé a mi autobiografía de esa manera, Nada tan malo como la verdad. Hace algunos años, algunas personas malvadas en Gales comenzaron a difundir algunos rumores sobre mí que eran totalmente falsos. Y no solamente eso, sino que comenzaron a cerrar puertas del ministerio. Cuando la gente escuchó estas mentiras, me escribieron y me dijeron, lo sentimos mucho, pero los arreglos para su visita se cancelaron. Y fui a Dios y me quejé. Y le dije, Dios es doloroso, están diciendo mentiras y están cerrando las puertas para el ministerio. Y el Señor me habló con tanta claridad como yo estoy hablando ahora. Y dijo, David, lo peor que pueden decir sobre ti, ni siquiera es tan malo como la verdad. Y yo me eché a reír con alivio. No sabían lo peor. Y cuando le dije a mi esposa eso, ella se rió a carcajadas. Porque ella sí sabe lo peor. Así que llamé a mi libro No tan malo como la verdad. Pero luego Dios agregó, sé lo peor, pero todavía te amo y te uso. Y eso se podría decir de cada uno de ustedes. Y Dios es absolutamente justo, absolutamente balanceado, no tiene favoritos. Nunca podrás acusar a Dios de injusticia. Ese es el lado negativo. En el lado positivo, todo lo que hace es absolutamente correcto. Abraham discutió con él sobre esto. El juez de toda la tierra, ¿destruirá Sodoma si hay 40 buenas personas en ella? 30, 20, bajó hasta 5. Y fue Abraham quien le dijo a Dios si el juez de toda la tierra no haría lo correcto. El Dios que gobierna todo nuestro universo no puede hacer nada malo y siempre hará lo que es correcto. Siendo pastor, a menudo me preguntaban las parejas que habían perdido un bebé. ¿Qué le pasó a mi bebé? ¿Se ha ido al cielo? ¿Dónde está? Yo decía que no sabía, que la Biblia no da la respuesta a esa pregunta.
Pero yo le solía decir esto: si conocieras a Dios tan bien como yo lo conozco, sabrías que cualquier cosa que haya hecho con tu bebé es absolutamente justa. No tengo todas las respuestas a todas las preguntas. La Biblia nos dice que cualquier cosa que Dios haga con nuestros bebés o con nosotros tendrá toda la razón. ¿Qué seguridad y comodidad que nos da eso? Estar en un mundo dirigido por alguien que siempre hace lo correcto. Por lo tanto, podemos agregar dos cosas más que la Biblia agrega. La primera, que un día Él castigará todo el mal. Cuando leí sobre esos adolescentes que irrumpieron en casas para personas ancianas y sin pensión en Londres y violaron a las ancianas y se salieron con la suya, en lo que respecta a la policía, la mayoría de los delitos en este país no se descubren. Me consuelo con la idea de que un día Dios se ocupará de esos jóvenes. Nadie se saldrá con la suya, porque Dios es justo. Si el mundo cree que verán caer las cifras del crimen de esa manera, solo porque saben que pueden salirse con la suya, pero no se van a salir con la suya. Cada acto se registra en el cielo, y un día los libros se abrirán. La segunda cosa que Dios ha prometido hacer es no solo castigar todo mal, sino desterrar todo mal, hacerlo desaparecer y tener un mundo en el que no haya nada malo. Él está decidido a tener un mundo así. Por eso hizo este mundo. Pero va a hacer otro, un cielo nuevo y una nueva tierra. Y se nos habla acerca de esa nueva tierra nueva y celestial, en la que mora la justicia. Estoy deseando estar en un mundo donde todo está bien y nada está mal. Pueden susurrar aleluya si quisieran. No deben hacerlo nunca porque un predicador les dice. Nunca un predicador dice amén. Hazlo porque quieran. Alabado sea el Señor. Nos dirigimos hacia un mundo. Las únicas personas que alguna vez entrarán en ese mundo son las personas justas. Y cuando digo justos, me refiero a personas perfectas. Personas que nunca hacen cosas que están mal. Siempre hacen cosas que están bien. No tenemos la mínima oportunidad de entrar, ¿verdad? Algunas personas a veces me dicen, ahora no puedo dejar de reírme ahora, pero dicen, ¿por qué no puede Dios deshacerse de todos los malvados en el mundo? Ahora. Y el resto de nosotros podría vivir en paz. En el argumento tiene un error muy grave. Y es increíble cómo la gente piensa que todos los demás son los que están estropeando el mundo. Una encuesta en Estados Unidos encontró que el 70% de la gente en Estados Unidos cree que irá al cielo. Y también el 70% de la gente creía que conocían a alguien que iba a ir al infierno. Una vez más, las estadísticas no cuadran. Así que realmente lo que les he dicho hasta ahora nos condena. Si el nuevo cielo y la nueva tierra son solo para las personas justas, las personas perfectas, ninguno de nosotros tiene una mínima oportunidad de entrar, por mucho que lo intente. Cuando se intenta ser justo, se termina peor de lo que se empezó, porque uno empieza a estar orgulloso de que se es justo. Empiezas a sentirte mejor que otras personas. Te agradezco que no soy como otros hombres. Y no puedes estar orgulloso de tu propia bondad sin despreciar a las personas que no son tan buenas. Juzgar y despreciar son dos caras de la misma moneda. Así que ¿hay esperanza? Sí. Hay un evangelio, hay buenas noticias. Pero ¿cuál es ese evangelio? Aquí hay 2000. Espero que no esté limitado solamente a lavar autos o esos trabajos, porque eso nunca salvó a nadie. Es una buena manera de iniciar una conversación, de hacer un puente, pero no salva. Así que deben hacer más que pintar barandas o arreglar cañerías. Necesitan decirles el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? O por decirlo de esta manera, y casi he terminado, ¿cuál es la oferta del Evangelio? ¿Qué ofrece el cristianismo a las personas que no pueden encontrar en ningún otro lugar?
Van a asombrarse de cuántas respuestas diferentes la gente da. Bueno, les da un propósito en la vida. Les da paz mental. Te da una conciencia tranquila. Te mantiene saludable, rico. Muy comúnmente también dicen, te evita ir al infierno, como si el Evangelio fuera una escalera de incendios. Ninguna de esas cosas es la respuesta en el Nuevo Testamento. Son todos subproductos del Evangelio. Y es probable que alguien que responda al Evangelio encuentre el propósito y la paz. Y esa no es la oferta del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la oferta? No es una oferta de un Dios que te ama. Tampoco Jesús ni los apóstoles predicaron un Evangelio del amor de Dios. Compruébenlo. Entonces, ¿qué ofrece el Evangelio? Escuchen a Pablo, el apóstol, que dijo esto: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todos los que siguen creyendo. Primero al judío y luego al gentil. Porque en él se revela la justicia de Dios. Una justicia que es de fe, y por fe de principio a fin. Así como está escrito, los justos vivirán por fe. Ni una sola palabra sobre el amor de Dios, sino que hay 3 veces una oferta de justicia. No la justicia de Dios, sino una justicia desde Dios. Nunca lo lograremos. Nunca seremos lo suficientemente justos para vivir en un cielo justo, y un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero Dios nos está ofreciendo su justicia. Nos está diciendo que nunca tendremos suficiente de la nuestra, así que nos da de la suya. Es una oferta increíble, ¿no les parece? Y lo hace en 2 etapas, 2 fases. Fase número 1, y les voy a dar los términos teológicos. La primera etapa es justicia imputada. Y la etapa 2 es justicia impartida. En la primera etapa te trata como si ya fuera justo. Y te llama un santo. Lo llamamos la justificación por la fe. Y una vez hecho esto, habiendo restaurado la relación con Él, entonces imparte su justicia. Hace la primera a través de Cristo y lo segundo a través del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos tanto la segunda como la tercera persona de la Trinidad para ser salvos. Algunas personas piensan que solo necesitamos a Cristo para ser salvos. No, si vas a terminar en un universo justo, necesitas el Espíritu Santo, así como también a Jesucristo. Así que estas son las 2 fases. La primera fase es el perdón de Dios, eliminando tu plaga. Ahora, si Dios perdonara el pecado sin ninguna condición, sería injusto. Obviamente sería inmoral que un Dios justo pasara por alto el pecado de mi vida. Se estaría engañando a sí mismo. No a mí diciendo que soy un santo. Ahora eres una persona santa. Y sin embargo, eso es lo que hace. Desafortunadamente no existe el perdón incondicional. De nuevo, ese adjetivo estaría totalmente fuera de lugar. Sería un error para un Dios justo perdonar el pecado, a menos que se cumplan 2 condiciones. Número 1, que esos pecados hayan sido ya pagados. Voy a decirlo de nuevo. Estaría mal que Dios perdonara el pecado y lo pasara por alto, a menos que ya haya sido pagado. Y ese es el corazón del Evangelio, que Jesús ha pagado por todo. Es por eso que no puede haber perdón sin la cruz. Es por eso que cada acto de perdón está escrito en la sangre de Jesús.
Eso es lo que cuesta tu perdón. Es por eso que tenemos pan y vino con regularidad, para recordarnos lo que cuesta. Pero hay otra condición, que era una condición que Dios tenía que cumplir, y la ha cumplido. Así que Dios amó al mundo de forma tal que una vez le dio a su único hijo. Ese es el costo. Pero la otra condición es de nuestro lado, y es que nos arrepintamos. Sería absolutamente inmoral si Dios nos perdona sin nuestro arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que uno hace. Es un cambio de estilo de vida. El arrepentimiento ha desaparecido. Si uno habla solamente del amor de Dios y dices, todo lo que necesitas hacer es aceptar el amor de Dios por ti, el arrepentimiento se va por la ventana. Sin embargo, esa fue la primera cosa que Juan el Bautista le dijo a la gente que hiciera, que Jesús le dijo a la gente que hiciera, lo que Pedro le dijo a la gente, lo que Pablo le dijo a la gente que hiciera. Estoy seguro de que conocen el versículo donde Pablo dijo que no fue desobediente a la visión celestial. Conocen ese versículo, pero ¿pueden completarlo? Él dijo, no fui desobediente a la visión celestial, así que hice, ¿qué? Descubrí que muy pocos cristianos pueden completar esa cita. Y nunca escuché un predicador que predique sobre el resto. No fui desobediente a la visión celestial, así que prediqué el arrepentimiento a los gentiles, que ellos deben volverse a Dios y demostrar su arrepentimiento por sus hechos. ¿Por qué no escuché que esto se predique? Porque estos días no estamos llamados a arrepentirnos. Primero, significa que no podemos acercarnos a Dios como somos. El arrepentimiento es, como el niño de la escuela dijo, estar lo suficientemente arrepentido para parar. Dejen que les cuente dos historias. Primero estaba predicando en Aberdeen, en un teatro, y en la segunda noche, una muchacha de unos 25 se acercó a mí al final y estaba temblando, estaba llorando. Su cara estaba llena de manchas, estaba molesta. Y ella dijo, señor Pawson, usted me frustra. Y yo le dije, ¿cómo? Ella me dijo, me hizo querer ser cristiana. Y yo le dije, bueno, por eso vine hasta Aberdeen. ¿Qué es lo frustrante de eso? Ella dijo, intenté ser una cristiana durante 18 meses. Fui a todos los escenarios en cada reunión de evangelización. Me han discipulado, he pasado por clases, pero no ha pasado nada, nada ha cambiado. Y llegué a la conclusión de que no hay nada en este cristianismo. Después dijo, una amiga me trajo aquí esta noche y me has hecho quererlo de nuevo. Ella dijo, lo intenté y no funcionó. La miré a los ojos y le dije, ¿con quién vives? Ella dijo, un joven. ¿Te casaste con él? No. ¿Están viviendo como si estuvieran casados? Sí. ¿Y por qué no se han casado? Es que no cree en el matrimonio. Dice que siempre y cuando nos amemos es todo lo que importa. Le dije, bueno, si te deja mañana no está rompiendo ninguna promesa. Porque no hizo ninguna. Ella dijo, no me va a dejar mañana, él me ama. Le dije, bueno, lo siento mucho, pero tienes una decisión muy difícil de tomar. Y no la puedo tomar por ti. Tienes que decidir con cuál hombre deseas vivir. ¿Con este hombre joven o con Jesús? Pero no puedes vivir con los dos. Y luego ella realmente se enojó mucho conmigo. Me dijo, nadie más me dijo eso. Yo le dije, pero nadie más ha podido ayudarte, estoy tratando de ayudarte. Me encantaría contarles que ella se convirtió en ese punto, pero salió corriendo del teatro llorando a lágrima tendida. Y yo me sentí exactamente como se sintió Jesús cuando el joven rico se fue. Jesús le había dado una opción al rico. ¿Es tu dinero o yo? Se llama arrepentimiento. Muy pocos predicadores y evangelistas están predicando el arrepentimiento hoy. La otra historia es de Paul.
Un joven que tenía una motocicleta grande con manubrios acá arriba y espejos sobresaliendo como un puercoespín, ese tipo de cosas. Vino a la puerta de mi casa una vez y tocó el timbre. Le dije, ¿qué pasa, Paul? Dijo, quiero hablar. Tenía una chaqueta de cuero cubierta con tachuelas. Cuando entró, se echó a nuestro sillón, que quedó con las marcas para siempre. Y le digo, ¿de qué quieres hablar, Paul? Él dijo, quiero ser bautizado. ¿Sabes cómo bautizamos a la gente? Sí, lo tiras en el agua. Le dije, ¿así que querés que te tiren en el agua? Sí. Dije, Paul, ¿sabes el significado de la palabra arrepentirse? No. Bueno, anda a tu casa y preguntarle esto a Jesús. Pregúntale, ¿hay algo malo en mi vida que no te gusta? Termina con eso y vuelve. 3 semanas más tarde, brum, la motocicleta de vuelta. Y aquí está en la puerta. Le digo, ¿bien? Eso. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo, dejé de morderme las uñas. Ahora pueden reírse de eso, pero estaba produciendo más evidencia de arrepentimiento de lo que muchas personas producen cuando se bautizan hoy. Y lo decía en serio. Me estaba probando exactamente lo que dijo Pablo, demostrando su arrepentimiento con sus obras. Y así lo bautizamos y no miró hacia atrás. Ahora, el arrepentimiento es el mismísimo primer paso en el reino, el primer paso para convertirse en cristiano. Y significa dar la espalda a la forma en la que vives. Significa un cambio de estilo de vida, significa salir de deudas, significa salir de una relación incorrecta, significa muchas cosas diferentes. Y el Espíritu Santo les dirá lo que significa. Pero si simplemente decimos a la gente que Dios los ama, no conduce a esto. Digámosle que Dios es justo y un día lidiará con todo el mal en nuestro mundo. Eso sí lo hace. Debo terminar. El Evangelio es una oferta, no solo de perdón, que es solo el comienzo, es una oferta de justicia. Es una oferta de convertir a las personas malas en personas buenas, de los pecadores a santos. Me invitaron a predicar en una reunión de jueces y abogados en Londres. Y el púlpito era como un muelle y todos estaban mirándome y yo los miraba a ellos. Parecían que tenían pelucas, pero no las tenían. Y Lord Denning leyó la lección y me quedé en la oscuridad y pensé que intentaría ser un poco gracioso. Fue fatal. El lugar es un edificio redondo y la acústica es terrible. Te escuchas a ti mismo 5 o 6 veces. Así que comencé diciendo que me dijeron que los agnósticos en este edificio son espantosos. Nadie sonrió. Después alguien me tomó aparte y me dijo, ¿se dio cuenta de que esa es la broma favorita del señor Denning? Así que se cayó de plano. ¿Qué les prediqué? Prediqué de Romanos 8. Donde Pablo dice que lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. Les dije a todos esos abogados, voy a hablar de algo que no pueden hacer, que la ley no hizo. Dije, pueden castigar al malhechor, incluso pueden desanimar a otros malhechores con el castigo. Pero una cosa que no pueden hacer es convertir a un mal hombre en un buen hombre. Eso lo hace el Evangelio. He predicado en las cárceles de máxima seguridad de este país, a asesinos y traficantes de drogas presos de por vida. Y hay una prisión a la que podría llevarlos donde un ala entera ha sido completamente transformada por el Evangelio de justicia. Y estos hombres malos son ahora buenos hombres. Han quitado las paredes de las celdas para que puedan vivir como hermanos y los oficiales que solían entrar por ese camino de 3 en 3 por seguridad,
Ahora entran uno a la vez y llaman a la puerta de la celda y los prisioneros dicen pasen y les hacen café y les leen un poco la Biblia. El alcalde no lo puede creer lo que está pasando. Todo un ala, toda una victoria para los buenos hombres. Ese es el Evangelio. Déjenme decir dos cosas, finalmente. La injusticia no es ningún problema para Dios. Si un hombre se arrepiente de su injusticia, Dios puede hacer maravillas. Lo va a tratar como un santo. Y lo va a hacer un santo. ¿Se dan cuenta de que la cruz fue una doble sustitución? Solo se predica de muchas maneras como una sola sustitución, en la que Jesús se convirtió en pecado por nosotros. Y que Él fue nuestro sustituto y que fue castigado por lo que habíamos hecho. Pero fue una doble sustitución. Escuchen la Biblia. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en Él. Es el doble intercambio. Dale tus pecados y toma su justicia. No es un intercambio justo, pero es uno bueno. Tanta gente quiere a Jesús para tomar sus pecados, pero no quieren tomar su justicia. Quieren aferrarse a sus malos hábitos. Desean aferrarse a esos pecados que los acosan y los persiguen. Quieren mantener un poco de injusticia. ¿Alguna vez leyeron los libros de William, de Richmond Compton? ¿Han leído uno en el que William se convierte? Alguien viene a predicar en la escuela de verano a la que él asiste y él decide que va a ser cristiano. Es un momento difícil, le da una nueva vida y lo aparta de todas esas travesuras y macanas que hacía. Y decide que lo hará el martes. Y se pasa todo el lunes haciendo todas las cosas malas que siempre ha deseado hacer. Porque después de todo va a ser santo el martes. Y el lunes pinta el gato de verde, rompe todas las ventanas de un invernadero, hace todo lo que desea hacer. Y llega a la casa de noche pensando, va a ser maravilloso mañana. Voy a ser un santo. Voy a ser un niño bueno por el resto de mi vida. Y justo cuando está cayendo en sueño, se acuerda. Hay una cosa que tenía que hacer hoy, me olvidé de hacer. Y recuerda otra cosa y pueden adivinar el resto de la historia. Nunca se convierte, porque nunca se arrepiente realmente. La injusticia entonces no es un problema para Dios. Siempre que haya un verdadero arrepentimiento, pero la cosa sobre la que Dios no puede hacer nada es algo que abunda tanto en el interior de la iglesia como en el exterior, y es la justicia propia. Dios no puede hacer nada con las personas moralistas que piensan que son buenas y que piensan que son mejores que otras personas, pero que no están ni cerca de las normas de Dios. Y no se dan cuenta, porque están siempre midiéndose a sí mismos con los demás, por la gente de al lado y el vecino. Y siempre que te comparas con otras personas, pensarás que eres justo y que tu justicia está bien. Estaba cortándome el pelo en Guilford, un hombre llamado Christian, y pensé que era hora de hablar con él. Me estaba cortando el pelo y llegó hasta aquí. Puedo recordar el lugar donde cortó, y de repente me dijo, de la nada, soy tan bueno como cualquiera que vaya a tu iglesia. Dije, Chris, podría tener razón. No creo que puedas decir eso hasta que los conozcas mejor a todos. Aunque quizás tengas razón, pero eso no te va a ayudar. Me dijo, ¿por qué no? Dije, Chris, ¿eres tan bueno como Jesús? Sí, y la conversación se detuvo. Y él siguió cortando hasta ahí, en silencio. Y luego dijo, bueno, tal vez no del todo. Era el comienzo de verse a sí mismo como realmente es. Era un hombre moralista, porque pensaba que era lo suficientemente bueno, comparándose con los demás. Y eso
es lo que una gran cantidad de la gente está haciendo. Una vez fui a hablar en la Liga de Mujeres Bautistas. Les confieso que no es mi escenario. Me sentí como un león en la guarida de Daniel. Pero fui. Y vino una dama mayor con su tapado, que creo que era la presidenta, y me dijo, ¿de qué vas a hablar? De la gracia. Oh, dijo, suena bien. Así que me levanté ante todas estas mujeres. Algunas de ellas no estaban tejiendo nada. Pero de todos modos me levanté y les dije, quiero decir solo dos cosas sobre la gracia. Número uno, tus malas acciones no tienen por qué mantenerte fuera del cielo. Ellas respondieron sonriendo. Y la segunda cosa acerca de la gracia es que tus buenas obras no te ayudarán a llegar allí. Y sus caras cayeron. Y la presidenta vino a mí después de la charla, llena de indignación. ¿Me estás diciendo que todas las cosas buenas que he hecho no sirven para nada? Dije, no fueron un desperdicio para otras personas, pero a ti no te ayudarán nada. Una de las cosas más difíciles del arrepentimiento es arrepentirte de tus buenas obras. Y es mucho más difícil que arrepentirte de tus malas acciones. Arrepentirte de tus buenas obras, de tu justicia propia, que es mucho más ofensiva para Dios que tu injusticia. La Biblia dice algunas cosas bastante contundentes y crudas sobre la justicia propia. Les doy dos de ellas. Perdonen el idioma, pero está en el hebreo original y el griego. Isaías dice, para Dios, nuestra justicia es como un trapo menstrual usado. Esa es una para señoras. No es algo que uno estaría orgulloso de mostrar. Eso es lo que Isaías le dijo a las mujeres en Jerusalén. Y Pablo dijo que él era un hombre justo, un fariseo entre fariseos, que guardó todos los mandamientos, y luego dijo que conté mi justicia como excremento para poder ganar a Cristo. Usó una palabra griega cruda, que es exactamente equivalente a eso. Nuestras Biblias dicen escoria o incluso basura. No es nada de eso. Él dijo, si eres fariseo, eres como un niño que va a Dios con un tacho lleno de su basura y le dice, mira lo que he hecho. Es desagradable a Dios. La justicia propia. Eso está dejando más gente afuera del reino que cualquier injusticia. Porque es muy difícil arrepentirse de eso. Es tan difícil admitir que necesitas su perdón. Esa fue mi carga y la tuve que compartir con ustedes esta noche. Creo que estamos dañando nuestra causa al arrojar perlas a los cerdos, al hablar de Dios te ama, a personas que nunca han sido redimidas por Él. Y me sorprendió leer ese informe que decía que una de las 5 cosas que hace que se pierda el respeto por la iglesia era esto de decir Dios te ama, hagas lo que hagas. ¿Para qué molestarse entonces? ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué incluso tratar de ser justo? Si Dios me ama, está bien, Él nunca me enviaría al infierno. Su amor es incondicional. Creo que nos estamos haciendo una traición a nosotros mismos. Volvamos a Jesús y a los apóstoles. Ellos predicaron el Evangelio de justicia. Ellos predicaron tanto la ira de Dios como su amor. Pablo, en Romanos 1, empieza directamente hablando sobre la ira de Dios, que fue el comienzo de su Evangelio. Y la ira de Dios está en este país tan claramente como cualquier cosa que puedas ver. Vamos a decirles a la gente que Dios es así, es absolutamente justo, absolutamente bueno, nunca puede hacer nada malo y algún día castigará y desterrará
toda la maldad de este mundo. Eso es una buena noticia. He escrito una canción para terminar. Está basada en una canción de Graham Kendrick, Mansedumbre y Majestad. Tomé su melodía con su aprobación, pero le he dado diferentes palabras. La de él era sobre la paradoja de que Jesús es manso y majestuoso al mismo tiempo. Está basado en un versículo de la carta de Pablo a los Romanos. Miren pues la bondad y la severidad de Dios. Eso es lo que dijo Pablo. Y yo estaba sentado en mi escritorio, leyendo Romanos 11, cuando encontré este versículo y comencé a cantarlo. Y dije, bondad y severidad. Y toda la canción me salió en unos 3 minutos. Se la envié a Graham para su aprobación y él lo está cantando. Así que no estamos infringiendo su canción. Y voy a sugerir que lo cantemos ahora. Es un himno escrito específicamente para unir los dos lados de Dios. Este Dios justo que bendice y maldice, que mata y cura, que ama y odia. Y todo está relacionado con su justicia. Y Él tiene razón al hacerlo. Así que pongámonos de pie y cantemos. Oremos.
Padre justo, gracias por mostrarnos cómo eres realmente. Gracias porque nadie puede cambiarte, nadie puede influenciarte. Eres Dios, estás por encima de nosotros, más grande que cualquiera de nosotros. Oramos para que nos brindes tal comprensión de ti mismo, tal conocimiento de ti como realmente eres, que cuando volvamos a nuestras comunidades seamos capaces de transmitirles esto, que les mostremos tu amor, pero que les podamos contar acerca de tu justicia. Gracias porque puedes convertir a las personas malas en personas buenas, pecadores en santos, y esas son las buenas noticias. Así que a ti sea la gloria y la alabanza y el honor por todos los siglos. Amén.